Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy, porque quiero hacerles un nuevo video sobre qué es el octanaje y para qué sirve. Yo hace poquito subí un video sobre la calidad de la gasolina y el octanaje para las motos, y medio toqué algo sobre el significado del octanaje y la importancia. Ahora quiero explicarles todo bien completico. Esto es un fragmento de video que ya había grabado antes y espero que les sirva de ayuda, porque eso determina qué tipo de gasolina meterle a la moto y cómo economizar plata, porque a veces uno cree que por ganar más hace menos y lo que uno hace es gastar más en realidad. Así que muchachos, chequen este video. Para usted saber cuál es la mejor gasolina en Colombia o en su país, usted primero tiene que saber qué octanaje necesitas para tu vehículo. ¿Cómo saber qué octanaje necesitas? Bueno, primero aprendamos qué significa el octanaje. El octanaje no es algo que indique que es una gasolina que se explote más duro y que le va a permitir que su carro ande o su moto ande más duro. No, eso es totalmente falso. De hecho, yo no sabía, yo pensaba también lo mismo que tú pensabas, que con gasolina extra o con mayor octanaje entonces la moto iba a andar más duro. No, el octanaje es la capacidad de resistencia que tiene un combustible a la autodetonación. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo así? Es decir, la capacidad que tiene un combustible de resistir esa tentación de explotarse solo. Pero entonces, David, ¿por qué se va a querer explotar solo? Bueno, tengamos en cuenta que dentro de la recámara de combustión hay una bujía, ¿sí o qué? Y es la bujía la que se encarga de explotar la mezcla de aire con combustible allá adentro, en el motor. Resulta y acontece que aquí entra en juego un concepto que muchos hemos visto, pero que no sabemos para qué sirve, y es la relación de compresión. El pistón tiene una carrera, ¿cierto? Un diámetro y una carrera. La carrera es la distancia que hay del punto muerto de la parte de abajo al punto muerto de la parte de arriba, cuando el pistón hace su recorrido completo. Esa relación de compresión te indica cuántas veces se reduce el tamaño o se comprime el tamaño volumétrico que hay en la recámara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una compresión de 10:1 significa que la recámara se comprime 10 veces el tamaño que hay, el tamaño volumétrico que hay dentro de la misma. Entonces, cuando el pistón está en la parte de abajo, hay un tamaño, ¿cierto? Hay un volumen. Bueno chicos, hoy ruedo seguro gracias a Lubricante Cell. Cuando el pistón sube a su punto máximo, hace una compresión 10 veces menor a ese tamaño inicial. Entonces, cuanto más alto sea ese número de la relación de compresión, hay una mayor compresión allí y va a ejercer una mayor fuerza, una mayor explosión allí. Entonces aquí entra en juego el octanaje. Si un combustible de menor octanaje entra en una recámara donde la relación de compresión es muy alta, va a haber dos fuerzas de explosión, de ignición dentro de esa recámara, en vez de una sola, que es la que hace la bujía. Y eso es malo, porque entonces cuando hay un bajo octanaje, lo que va a pasar es que la gasolina se va a explotar por causa de la compresión mucho antes de que llegue al punto máximo y que encienda la chispa de la bujía. Cuando eso ocurra, entonces explota antes de tiempo, y fuera de eso, cuando termina el recorrido, haciendo una fuerza
contraria a la explosión, luego estalla por la chispa de la bujía, y entonces el pistón va a regresarse o va a devolverse con dos fuerzas distintas, ocasionando el famoso cascabeleo, y va a hacer que se golpee entre las paredes del cilindro y posiblemente lo logre rayar. He ahí la importancia de la relación de compresión con el octanaje. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una relación de compresión por debajo de 10:1, tú solamente necesitas un octanaje por debajo de 91. Es decir, la gasolina corriente que ya conocemos nosotros, al menos en Colombia, que tienen entre 85 y 88 octanos, ¿ya? Octanos es la medida que se utiliza para medir esa resistencia del combustible. ¿Qué pasaría si tú le aumentas el octanaje a un motor por debajo de 10:1 de relación de compresión? Absolutamente nada, solamente que tendrás que pagar más dinero y ya. Pero que va a explotar más duro, que va a mejorar la velocidad, que va a mejorar... No, eso no va a pasar. No le va a hacer daño, pero tampoco va a tener beneficios. Solamente vas a gastar más plata. Pero si pasa al contrario, ¿qué pasa si tú tienes un vehículo con una relación de compresión por encima de 10:1 y le metes gasolina de menor octanaje? Entonces, si le metes gasolina de menor octanaje, entonces va a haber una explosión prematura, y eso a la larga va a disminuir la durabilidad del motor, digamos, a largo plazo. Entonces, ahí sí es importante, vea este man cómo me metió. Ahí sí es importante que tú le apliques el octanaje un poco mayor, porque el motor te lo exige, porque hay una mayor compresión. Ahí sí es importante. ¿Y qué otra cosa va a pasar si le metes menos octanaje a un motor con una relación compresión más alta? Entonces ahí sí va a haber una pérdida de potencia, no va a ser óptimo, quizás se desperdicie combustible, y entonces ahí sí ya no vas a sentir que la moto o el carro ande igual. Ahí sí hay una diferencia. Pero si le metes ya un octanaje por encima de 91, entonces ahí ya vas a notar la diferencia, va a estar trabajando en óptimas condiciones. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estación de gasolina en Colombia tiene la mejor gasolina? ¿Cuál es más limpia? ¿Cuál es más sucia? Bueno, aquí hay tantos factores y tantos mitos que habla la gente, pero aquí realmente todas las estaciones de gasolina, digamos que tienen que cumplir con un requisito, con unos estándares de calidad que manda el gobierno nacional. El gobierno nacional le dice a Ecopetrol que tiene que mandarle la gasolina a cierto octanaje, normalmente como 88, y cada empresa distribuidora se encarga de hacerle unos aditivos, ya sea de alcohol, etanol, ¿sí? Entre el 5 y el 10% le agregan, u otros aditivos ya típicos de cada marca, especiales de cada marca, que es lo que va a hacer que aumente el octanaje, por supuesto. Entonces, digamos que la calidad va a ser la misma en cuanto a limpieza, sí, pero va a tener ciertos beneficios diferentes una de la otra, ¿cierto? Entre si es gasolina extra o corriente. Ahora, bueno, entonces como la extra tiene menos movimiento que la corriente, es probable que la gasolina corriente contenga un poquito mayor de suciedad por estar en constante movimiento, porque es lo que más se consume en el país, ¿ya? Y la extra de pronto va a estar un poco más limpia, porque entonces como ella está más quieta, entonces las impurezas van a estar más en la parte baja de los tanques. Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho la información. No olviden darle like y suscribirse a este video de Metal Biker para más contenido relacionado con el mundo de las motos y los viajes. Y seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como @MBiker. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.